Fraternal saludo para todos mis amados hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles. En todo Medellín, área metropolitana, en todos los municipios de Antioquia, en todo Colombia y en cualquier lugar del mundo donde se invoca el nombre glorioso del Señor Jesús. Gracias damos a Dios que nos permite tener una nueva transmisión. Este es su programa, La Biblia Responde. Bienvenidos todos mis amados hermanos. Para mí es motivo de gozo, de alegría, saber que están ahí conectados con nosotros. Estoy dando una cordial bienvenida a todos los hermanos que van llegando a nuestra conexión. Este programa es abierto, es para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Con toda confianza pueden estar escribiendo en pantalla el saludo de ustedes para los hermanos, para los amigos. Pueden escribir sus textos favoritos también, algún mensaje, alguna palabra de ánimo, alguna petición que quieran escribir. Y hoy en nuestra sección La Biblia Responde. Recuerde, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias a Dios, este programa es para la gloria del Señor, es para bendición de todos los hermanos, de los amigos. Los amigos también pueden sentirse en toda confianza de preguntar lo que quieran preguntar. Con toda confianza, buscamos que a través de este programa La Biblia Responde, los hermanos sean edificados y los amigos sean evangelizados. Eso es lo que buscamos con este programa, con este espacio. Este espacio es para ustedes. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y en esta ocasión vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, o mejor, capítulo 11, verso 1 al verso 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 1 hasta el verso 10. Voy a leer en la versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Hermosa versión de la palabra del Señor. Aleluya, para la gloria del Señor. Todos abriendo las Biblias en sus casas. Y recuerde, cuando abra la Biblia, abra también su corazón, para que la palabra del Señor llegue con poder, con gracia, con la sabiduría, y así el Señor haga esa obra de perfección y de salvación. Dice la palabra de Dios, Isaías 11, verso 1 al 10, así. Brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho
jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Amén. Gloria al Señor. Hermoso pasaje de la Escritura que nos habla de Cristo Jesús, quien tiene plenitud de sabiduría, de conocimiento, de poder, de inteligencia. Aleluya, no hay nadie más sabio que Cristo el Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Vamos a dar gracias al Señor por permitirnos comenzar esta transmisión en vivo. Que el Señor hoy nos dirija en todas las cosas. Que el Señor, conforme a su espíritu de gracia y de sabiduría, dé respuesta a través de su palabra a las preguntas que ya ustedes tienen preparadas, y así todos seamos edificados en el nombre del Señor Jesús. Todos orando en el nombre del Señor Jesús. Soberano Dios, te damos gracias. Eres el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Gracias, amado Jesús, por permitirnos estar aquí a través de esta red social, compartiendo con los hermanos, con los amigos. Padre Santo, dirígenos, da respuesta sabia, conforme a tu sabiduría, a tu buena voluntad, a las preguntas que van surgiendo de los hermanos, de los amigos. Edifícanos, guíanos por el camino de la verdad. Guíanos, Señor, a seguir la verdad en amor. Fortalece y edifica tu iglesia en el poder de tu palabra. Liberta y salva a los amigos con el poder de tu palabra. Revélales tu verdad que hace libre, tu verdad que produce paz y gozo y vida eterna. Para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Ayuda a tu siervo en esta hora, que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Comenzamos entonces con nuestra serie La Biblia Responde, nuestra sección, nuestro programa. Y va la primera pregunta. Vamos a ver aquí quién hace la primera pregunta. El amigo Jairo Higuita. ¿Por qué se pierden nuestros hijos? Está muy buena la pregunta. ¿Por qué se pierden nuestros hijos? Entonces, hay varias razones por las cuales se pierden los hijos. Los hijos se pierden por falta de enseñanza de la palabra. Un padre, una madre que no evangelizan los hijos, no van a tener un fruto de parte de ellos. ¿Desde cuándo se debe evangelizar a un niño? Desde que está en el vientre de la madre. Ahí se le debe leer la Biblia, se le debe cantar canciones, se debe orar, todo en voz alta, porque el niño está en el vientre de la madre, y allí en el vientre de la madre el niño escucha y responde a los estímulos, tanto de sonidos, lo que es audio, música, lo que es la voz del papá, la mamá, aprende a conocerlos, cómo es el asunto de colores. Todo esto es muy importante, hacer un trabajo de evangelización con los niños desde que están en el vientre de la madre. Luego, al nacer el niño, entonces hay que hacer un trabajo de educación, un trabajo de formación, donde el papá y la mamá son los primeros maestros y son instrumentos claves en ese proceso de formación. La palabra del Señor nos está diciendo en Proverbios 22:6
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un pensador dijo, corrige al niño de hoy para que no tengas que castigar al hombre del mañana. Entonces los hijos se pierden porque no hay un buen ejemplo de parte de los padres. Cuando los padres no son consagrados, se apartan del Señor, ese niño va a crecer desorientado. Entonces se va a perder. Cuando también hay una ruptura en el matrimonio, estamos preocupados por la oleada de divorcios que hay ahora en medio de la sociedad, aún en medio del pueblo cristiano. Y esto afecta sobre todo a los niños, a los adolescentes, y eso va provocando que se pierdan. Se pierden también cuando van creciendo los hijos, ya se van haciendo adultos y ya son ellos los que toman la decisión. Si se quedan en la iglesia con nosotros, si siguen el camino del evangelio, o si se van al mundo de pecado y se pierden. Ya eso es decisión, porque cuando una persona ya es adulta, debe saber que la salvación es personal y es individual. Y seguramente habrán otras causas por las cuales se pierden los hijos, pero creo que estas son las principales. Saludo al hermano Tomás. Tiene por aquí una pregunta. Si el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y es el mismo para todos, ¿por qué en muchos pasajes bíblicos hay diferencia entre hermanos en cuanto al entendimiento de esto? ¿Por qué los trinitarios no entienden si es el mismo Espíritu que los guía? Bueno, a los trinitarios no los guía el Espíritu Santo, porque si a los trinitarios los guiara el Espíritu Santo, entonces estarían en la verdad. Hay que entender que el trinitario que recibe de verdad el Espíritu Santo, el Señor lo saca de allá de la iglesia trinitaria y lo trae a la verdad, a la doctrina sana, a la doctrina de la unicidad. Tenemos cantidad de testimonios que esto ha ocurrido. Dios me ha dado la oportunidad de pastorear hermanos y hermanas que han estado en una iglesia trinitaria y comenzaron a oír del evangelio, de la Biblia, y su fe se desarrolló de una manera hermosa. Empezaron a buscar de Dios de corazón y en cualquier momento el Señor les dio el Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas y inmediatamente el Señor les dijo que salieran de allí, que buscaran la iglesia del nombre, y ahora están en la verdad. Entonces a los trinitarios no los guía el Espíritu Santo. Si los guía de verdad el Espíritu Santo, los traería a la verdad, estarían en la verdad. Eso es. Ahora el Espíritu Santo, claro que es el mismo, es uno solo. Según a los Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, cuando tiene esa experiencia, esa persona de ser bautizada con el Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, lo que esa persona va a experimentar es libertad. Además de gozo, además de paz, de iluminación, de revelación, va a sentir que necesita la paz, necesita la vida eterna, necesita la salvación. En el caso de los que están en otra doctrina o del inconverso que viene al culto. Y si es ya de un cristiano, pues va a sentir mayor fortaleza para seguir el camino del Señor. Ahora, ¿por qué no entienden los trinitarios? Ya es un asunto de la disposición del corazón de ellos. ¿Qué tal? Entonces, ellos necesitan y deben recibir la verdad del Señor, pero Dios no obliga a las personas. Es lo mismo que pasa con el nombre de Jesús, leyéndolo en la Biblia, que el bautismo es en el nombre de Jesús y hacen tantas cosas en el nombre de Jesús.
oran, cantan, predican, reprenden demonios, oran por los enfermos en el nombre de Jesús y no se bautizan en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia está diciendo que todo debe ser hecho en el nombre de Jesús, incluyendo el bautismo. Por aquí tengo la pregunta del hermano Steven Guzmán. Dice que el libro de Éxodo 15:27 habla de 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. ¿Habla de algo en específico? No, claro que habla de algo en específico. Fíjese, 12 fuentes. Eran 12 tribus de Israel. Como quien dice, una fuente para cada tribu. Como para que no se peleen. Para que no digan, y nosotros, si hubieran 11 fuentes y 12 tribus, queda una tribu por ahí volando, suelta, y nosotros, ¿dónde vamos a beber agua? El Señor es perfecto, es glorioso. 12 fuentes, 12 tribus, una para cada tribu. O sea, había abundancia de agua. El número 12 en la Biblia indica gobierno, administración. Quiere decir que de parte del Señor había una buena administración para su pueblo. Abundancia de aguas para que el pueblo bebiera y se saciara. 70 palmeras. Eso indica allí abundancia. Fíjese bien. 70 palmeras, 70 múltiplo de 7, 10 veces 7. 7 número de plenitud, de perfección, de lo que está completo. 70 palmeras nos está indicando allí plenitud de sombra, plenitud de alimento. En esas palmeras había alimento. En el desierto crece la palmera de dátiles que produce un fruto dulce, delicioso, que puede ser guardado para mucho tiempo. Israel iba peregrinando en una travesía. Quiere decir que allí tenía abundante sombra, plenitud de sombra, tenía abundante alimento, plenitud de alimento, un oasis en medio del desierto. Representa vida, sobrevivir, representa bienestar. Y si vamos al Nuevo Testamento, entonces ahí está bien hermoso. 12 palmeras, 12 apóstoles. 12 fuentes de agua, 12 apóstoles. 12 apóstoles. 12 fuentes de aguas. 70 palmeras, luego del Señor que envió 12 discípulos, 12 apóstoles, luego envió 70 discípulos de 2 en 2 para que fueran a todo lugar hablando del Señor, hablando de su evangelio. Entonces todo esto, y hay cosas más, pero hay que responder otras preguntas también. Muy bien, tenemos por aquí, saludamos a la hermana Isabel Álvarez, le recordamos. La hermana Gloria Restrepo nos pregunta, ¿a quiénes se refiere la Biblia en Filipenses 4:10? Filipenses 4:10. Ahí me puso Filipinas, pero creo que es Filipenses, ¿cierto, hermana Gloria? Filipenses 4:10 está diciendo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Se está refiriendo a los filipenses. Recuerde que el apóstol Pablo fundó la iglesia a los filipenses, o de los filipenses. El trasfondo histórico de la carta a los filipenses se halla en el libro de Hechos capítulo 16. ¿Cómo comenzó la iglesia de Filipos? Comenzó con la vendedora de, no de rosas, no, la vendedora de rosas no, la vendedora de púrpura, Lidia. Lidia, se llamaba Lidia, pero no era que daba Lidia. Lidia era vendedora de púrpura y Pablo la evangelizó a ella y a su familia y los ganó para Cristo, los bautizó. Ahí comenzó la iglesia de Filipenses. Y también simultáneo casi a eso, seguido a eso, Pablo, cuando le sacó el demonio de adivinación a la muchacha,
con Silas, fueron llevados a la cárcel. Y estando en la cárcel, a medianoche cantaban himnos al Señor y oraban. Y el carcelero y los demás los oían. Y entonces se manifestó la gloria del Señor. El carcelero se iba a matar. Pablo le dijo, no te haga ningún daño. Todos estamos aquí. Y él creyó a la palabra del Señor. Preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa noche le habló Pablo a él, a su casa, la palabra del Señor. Se convirtieron, se arrepintieron, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y a esos filipenses, ahí comenzó la iglesia de Filipos. Más tarde Pablo les escribe esta carta y entonces está elogiando la generosidad de los filipenses, de cómo Pablo se alegra, se goza en el Señor, de saber que los filipenses, ya ha pasado un tiempo, revivieron ese interés en Pablo, ese amor, ese cuidado, ese deseo de ayudar a Pablo en el ministerio, de aportarle para sus necesidades, para su alimento, para su vestido, para sus cosas personales. Y entonces Pablo le dice que estaban ellos solícitos, pero les faltaba tener la oportunidad de manifestarse. A lo mejor eso le pasa a algunos cristianos, están solícitos, pero les falta todavía la oportunidad de manifestarse y ayudar a los que hacemos la obra del Señor. Saluda a la hermana Sandra Bolívar, al hermano José Palacios, a los Kevins también. Por aquí hay una pregunta del hermano Misael. Jesús venció al Satán en el Calvario, lo acabó. ¿Y por qué aparece en la carta que Pedro escribe, vivo como león rugiente? Muy bien. Entonces, Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció al Satán, pero no lo ha exterminado. No lo ha exterminado. Fíjese bien, el Satán pondrá problema hasta el tiempo del final del milenio, en la última guerra que se llama Gog y Magog, cuando al fin será echado al lago que arde con fuego y azufre. Y entonces ahí sí estará acabado, exterminado. Ahora está vencido, porque el Satán tiene que someterse a la palabra poderosa del Evangelio. Los demonios tienen que someterse a la palabra poderosa del Evangelio, que eso era lo que admiraban los judíos cuando Jesús ordenaba a los demonios que callaran con la palabra, cuando ordenaba a los demonios que salieran. La gente quedaba boquiabierta y decía, ¿qué doctrina es esta? ¿Qué palabra es esta que manda a los espíritus y se sujetan? Entonces, y eso que todavía no había muerto Cristo en la cruz del Calvario, era con solo la palabra de Él. Ahora mucho más que Cristo ha muerto en el Calvario, y Colosenses 2, 11 al 15 nos dice que Cristo exhibió públicamente en la cruz a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Con su muerte los venció. Pero tienen una influencia, una incidencia todavía en que el Satán es acusador, se mantiene dando dedo, pero recuerde que le va a llegar su momento, su final, y finalmente va a ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Ahora, aparece como león rugiente, pero no es león rugiente. Trata de imitar el rugido, pero el verdadero león rugiente, el verdadero león de la tribu de Judá es Cristo Jesús, el que ha vencido con poder. Por aquí encontramos otra pregunta
¿Qué está haciendo el hermano Elkin Seguro? La pregunta es, ¿un hermano bautizado en la iglesia puede tener relaciones con una persona totalmente fuera de esa iglesia y no sería pecado? Bueno, ahí hay que establecer en primer lugar qué clase de relaciones. Si no es casado y son relaciones sexuales, pues ya está en pecado. Ya la Biblia nos dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Si es una relación de amistad, como para un noviazgo, entonces es un yugo desigual. Recuerde lo que la Escritura nos está diciendo cuando Pablo escribe a los Corintios, y entonces nos dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un cristiano verdadero, de la sana doctrina, no se irá con un inconverso, con un incrédulo. Usted solo dice 2 Corintios 6, 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces no conviene ni un noviazgo de un cristiano con un inconverso, ni un matrimonio, menos todavía. Los que se van por ese camino van a tener muchos problemas y van a correr el riesgo de perder su alma, de perder su salvación por andar en desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, si es una alianza, una relación de negocios, hay cristianos que tienen negocios con inconversos. Eso no deja de traer sus problemas, sus dificultades. Hay que tener mucho cuidado, hay que buscar la dirección del Señor en oración, a través de la palabra y también de la consejería. Ahí es donde se necesita que haya un corazón dispuesto a recibir consejos. Lamentablemente algunos no reciben consejos y luego entonces les va mal. Entonces la hermana Gloria Amparo nos pregunta, nos dice, no era Filipenses 4:10, es Filipenses 2:10. Vamos a ver qué encuentra en Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Muy bien. Este pasaje de la Escritura está hablando de la gloria y el poder del nombre de Jesús, la grandeza del nombre de Jesús. El verso anterior, que es el verso 9, nos dice que Jesús es nombre sobre todo nombre. Es tan poderoso el nombre de Jesús que en el cielo los ángeles tienen que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. En la tierra, los seres humanos tenemos que doblar las rodillas ante el nombre de Jesús. Y qué bueno es doblar las rodillas ante el nombre de Jesús ahora, para darle gracias, para arrepentirse, para convertirse al Señor, para alabarlo, para recibir su salvación, para recibir el amor de la verdad. Qué bueno doblar las rodillas ahora ante el nombre de Jesús. Los que no las doblen ahora, entonces llegará el tiempo en que tendrán que doblar las rodillas en el nombre de Jesús para ser juzgados y condenados. Yo prefiero doblarlas ahora para ser salvo por Cristo. En los debajo de la tierra. Entonces, si miramos este pasaje en otra versión de la Escritura, vamos a tener mayor entendimiento.
Por ejemplo, hay una que dice Arcas Fernández, para que todos los seres en el cielo, ya sabemos que son los ángeles, y en la tierra ya sabemos que son los seres humanos, y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús. Usted ya nos da una pista. En los abismos, ¿quiénes viven en los abismos? Los demonios. Los demonios. Eso es. O sea que los demonios tienen que sujetarse ante el nombre de Jesús. Hay una revisión de la Biblia Reina Valera de 1862 que dice: para que en el nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, o sea los ángeles, de lo terrenal, o sea los hombres, y de lo infernal, o sea los demonios, se doble. Ahí vamos aclarando. Ahora, otra forma de entender quiénes están debajo de la tierra también es una referencia a los difuntos, a los muertos. Hay una Biblia latinoamericana que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Entonces mire ahí. Ahí podemos ir armando el cuadro completo. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Literalmente los muertos. Y si hablamos de los abismos, los demonios. Entonces arme el cuadro completo. Ante el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los ángeles, de los seres humanos, vivos y muertos, y de los demonios también. Gloria al Señor. Seguimos con las preguntas. Estoy saludando al hermano Luis Hernández, al hermano John Freddy Vargas. Saludo. Hermano Francisco por aquí dice negativo. ¿Dónde queda el testimonio? Bueno. Por aquí Jairo Higuita entonces nos pregunta: una hermana nos pregunta, bueno, hace la pregunta: ¿una hermana que está en la iglesia puede divorciarse? Bueno, aclaro, la iglesia no divorcia a nadie. La iglesia no divorcia a nadie, eso lo hacen son los abogados, eso lo hacen los notarios. Entonces, la iglesia no divorcia a nadie. Nosotros no predicamos divorcio, que eso quede claro. Ahora, el Señor Jesús, si ustedes leen Mateo capítulo 19 y capítulo 5, el Señor Jesús habló del tema y de la doctrina del divorcio. ¿En qué casos hay divorcio? Bíblicamente, cuando hay fornicación. Fornicación incluye toda clase de pecados sexuales o relaciones sexuales prohibidas. Prohibidas. Eso es. Entonces ya eso, en la iglesia hay un tribunal eclesiástico que son los encargados de estudiar esos casos. Entonces responderle ahora si se puede divorciar, no se puede divorciar, la verdad no me corresponde a mí, porque para eso hay un tribunal eclesiástico y son ellos a los que se les llevan los casos, ellos los estudian, los analizan, hacen una investigación y finalmente van a emitir un fallo o un concepto, pero no van a divorciar a la gente. Eso no lo hace nuestra iglesia, ni nuestros pastores, ni nuestros directivos, ni el consistorio de ancianos. Eso no lo hace la iglesia, es el proceso de divorcio, eso lo hacen es a través de un abogado. Entonces que eso nos quede claro. Muy bien, saludo a Ani Gallego, que entregue su vida al Señor. Saludo a Ernei García, que Dios le bendiga. Por aquí entonces, en el caso del hermano Misael, bueno, el arreglo personal de las damas. Sí, a la mujer le he dado el cabello en lugar de velo, para que entonces, claro, se lo arregle, lo luzca bien. No hay problema en que una dama de la iglesia corte sus puntas al cabello, que se peine bien,
que no la deje con horquilla, porque usted va a ver como un chamisero ahí, se le va a ver quemado, y que se peine bien para que no parezca por ahí peinada como con soplete. Claro que sí, una buena presentación personal en las damas de nuestra iglesia, en los caballeros, se arreglen bien, claro que sí. Saludo a Lucía Romero, el Señor le bendiga. Adelante con el Señor. Saludo al hermano Wilson Figueroa, a la hermana Pastora. Por aquí la amiga Adriana María Muñoz nos pregunta: lee la Biblia pero no entiende lo que lee, ¿qué debe hacer? Bueno, Adriana, le pregunto. En la Biblia dice que todo ser humano es pecador. ¿Entiende que usted es pecadora? La Biblia manda a todo ser humano que se arrepienta y se convierta. ¿Entiende que usted necesita arrepentirse y convertirse? La Biblia dice que se bautice en el nombre del Señor Jesús. ¿Entiende que necesita el bautismo en el nombre del Señor Jesús? ¿Qué parte de esas tres por ahora no entiende? Ahí le escribo. O mejor, ahí le estoy compartiendo esta respuesta, estas cosas. Estoy saludando a la hermana Cecilia Velázquez. Entonces, Adriana Muñoz, que tiene la Biblia ya en su casa, le voy a invitar. Le voy a invitar para que leamos Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Oído, Adriana María, como dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces le pregunto a la amiga Adriana María, ¿qué parte de arrepentíos no entiende? ¿Y qué parte de creer en el evangelio no entiende? Porque ese es el principio. Por ahí es donde hay que empezar. Por oír el evangelio, por arrepentirse y por creer. Cuando usted oye el evangelio, cuando usted se arrepiente, cuando usted cree al evangelio, entonces el Señor le va a dar mayor entendimiento para ir entendiendo otras cosas más. Es como un niño al nacer. Un bebé nace y el primer día que nace no le dan frijoles con garra, frijoles con pezuña y mazamorra con panela. No. Le dan leche materna durante un tiempo para que ese bebé vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, se nutra, se alimente. Cuando ya le salen los dientes, entonces ya le van dando otras cositas para que vaya aprendiendo a masticar. Lo mismo en la vida cristiana. De hecho, el apóstol Pedro, en una de sus cartas que escribe, compara a los cristianos con un niño recién nacido. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces lo primero es la leche, o sea, lo básico, lo elemental. Y cuando ya va creciendo en el Señor, vendrán otras cosas para entender. Entonces, por ahora, Adriana, escuche el evangelio, arrepiéntase, crea el evangelio, bautícese en el nombre de Jesús. Ahí va empezando. Ese es el comienzo. El hermano Freddy nos pregunta: ¿es verdad que cuando el Señor arrebate la iglesia, los que van a decir a los inconversos son los apartados, los que van a decir qué? ¿Qué van a decir? Imagínense, ¿qué podrán decir? Podrán decir que
se quedaron por malos cristianos, por no consagrarse, por no santificarse. Los que se queden tendrán que dar muchas explicaciones. Tendrán que dar muchas explicaciones a la gente. Porque si un cristiano se queda en el arrebatamiento de la iglesia y la gente, los vecinos se van a dar cuenta que el Señor arrebató la iglesia, porque ya no va a haber culto, ya no va a haber quien predique el evangelio. Entonces le van a decir, ¿y usted que es evangélico, por qué no se fue con ellos también? Si usted iba a esa iglesia. Creo que será muy complicado explicar algo ahí. O tendrá que decir, sí, yo iba a esa iglesia, pero nunca me arrepentí de verdad. Nunca creí de verdad. Nunca me consagré de verdad. Jugué con el pecado, jugué con la salvación, jugué con Dios y me quedé. Muy triste. Imagínense todo lo que tendrán que explicar, todo lo que tendrán que decir. Por eso lo mejor es obedecer las palabras que el Señor dice en Apocalipsis. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. A perseverar en el Señor, a consagrarse en el Señor, para podernos ir con Él. Por aquí hay una amiga, Blanca Oliva Estrada. Entonces nos hace una pregunta. Quiere recordar en qué parte de la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta y hombre para arrepentirse. Muy bien, ese pasaje de la Escritura lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, el capítulo 23 y el verso 19, que dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí tiene el pasaje de la Biblia, Números, capítulo 23, verso 19. Esto para indicarnos que el Señor es veraz, es fiel, es verdadero. Que lo que el Señor promete, Él lo cumple. Todo lo que el Señor ha dicho tendrá su pleno cumplimiento. En cambio, el hombre cuando habla cosas y promete cosas, sobre todo los que se lanzan de candidatos para ciertos cargos, ellos prometen muchas cosas y dicen muchas cosas, pero nunca cumplen. Nadie como mi Cristo Jesús, fiel y verdadero en todo. El hermano Tomás también nos hace por aquí una pregunta. En la iglesia antes las mujeres se cuidaban de usar maquillaje, tinturas en el cabello, y se ve en gran manera a una servidora. ¿Qué pueden hacer los dirigentes hoy ante esto? Hermano, es complicado. Ahora, el asunto es de una presentación personal. Una presentación personal. Una mujer que es casada y ya le salieron canas, pero a ella o a su esposo no le gusta que se le vean las canas. No hay ningún problema en que la mujer se las tinture. Obviamente, pues ya si se va a tinturar el pelo de rojo, de naranjado, de azul, de verde, de violeta, como hacen los emos y otros por ahí de las tribus urbanas, al parecerse una guacamaya, pues no, eso no. Pero en la presentación personal y en el gusto, ya ese es un asunto de cada persona. Ahora, que se ha introducido mucho el tema de la vanidad, sí, eso está. ¿Qué se puede hacer ahí? Es difícil, es complicado, no es tan sencillo manejar el tema.
es un asunto personal, y más si la persona es casada. Ahora tenemos casos donde el marido es un inconverso. El marido es un inconverso y le dice a la mujer: yo quiero que usted se arregle bien, que no se deje salir las canas. Yo quiero que usted esté bien presentada, bien arreglada. Usted se va a arreglar para mí. Entonces ahí está el asunto también. Pero creo que hay que usar como un término medio en las cosas. Un término medio. No volverse pues tan vanidoso, llegar al extremo de rayar en la vanidad. Pero tampoco volverse pues tan desasiado que ya no se baña, ya no se peina, ya no se cepilla, y cuando habla, sepulcro abierto es su garganta. Dios mío bendito. Entonces, creo que aquí hay que ser sabios y tener un sentido común. Hombre, que la mujer, también el hombre, se arregle en su presentación personal, que se bañe, que mantenga su buen olor, no que abra los brazos y tumbe aviones. No. Bien presentado. El cristiano, la cristiana es un embajador del reino celestial. Y ser embajador del reino celestial no es sinónimo de desaseo, no es sinónimo de descuido, no es sinónimo de dejamiento. No es que yo soy muy humilde. No es humilde. Lo que es dejado, lo que es desasiado, por no decir cochino. Se necesitan hoy hombres y mujeres que arreglen su presentación personal. Usted va a ir a evangelizar a una persona, vístase bien, perfúmese bien, arréglese bien. A no ser pues que lo esté evangelizando allá en el trabajo, si está en el corte de caña, en el corte de café, si está está en el taller engrasado, pues ni modo. Pero si usted está en su casa y va a salir a un evangelismo, va a ir a un culto, va a ir a la iglesia, lleve sus zapatos limpios, bien lustrados. Y más ahora con este asunto de la pestilencia que hay, ahora sí que hay que ser más aseados todavía. Cuide el aliento bucal, cuide el asunto de los ojos, de la nariz, de las orejas. Todo bien arreglado, bien arreglado. La presentación personal es muy importante, muy importante. Y sobre todo cuando va a conocer una persona o se va a entrevistar con una persona de primera vez. Hay un dicho que dice: la primera impresión es la que vale. O sea, bien presentado. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Entonces, no rayar pues en la vanidad, como ya les he dicho, pero tampoco rayar en el descuido. Entonces, mantener como un equilibrio, usar el sentido común. Ese es el asunto. Por aquí el hermano Henry Mora dice que es malo depilarse las cejas. No es malo. Usted se las puede depilar si usted quiere, hermano. No, es un decir. No, ya vuelvo a decirle, son cuestiones de gusto, son cuestiones de asuntos de presentación personal. Hay mujeres cristianas casadas con maridos inconversos. El marido inconverso le dice a su esposa: yo quiero que usted esté bien presentada. Si usted se depila aquí las cejas, hombre, ya ese es un asunto personal. Y creo yo, ya esto no lo enseña la Biblia, esto es una opinión mía, ya es una opinión, y creo que tengo todo el derecho a opinar. Creo que porque una cristiana se depile las cejas, por eso no se va a ir al infierno. Que la salvación va mucho más allá. Hay gente que no se depila las cejas, hay gente que no se tintura el cabello y hace cosas peores que la que se depila las cejas o se tintura el cabello.
¿De qué le sirve a una persona no depilarse las cejas, no tinturarse el cabello y está en adulterio, está en fornicación? Está perdida. Eso es. Entonces hay que tener un sentido común para todas las cosas. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de nuestra transmisión en vivo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. El Señor es bueno. Esperamos que para la próxima sección de La Biblia Responde tengamos buenas preguntas. Ojalá preguntas más bíblicas. No tanto cositas así como tan superficiales. Vamos a lo más profundo de la Biblia. Tantas cosas que hay por saber. Y si no hacen preguntas, a la próxima yo les hago las preguntas y ustedes me escriben las respuestas ahí en pantalla. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres bueno, para siempre es tu amor, tu misericordia, tu bondad. Alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por permitirnos compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, a través de este medio virtual. Gracias, Señor Jesús, tú nos guías a toda la verdad por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en obediencia, ayúdanos a vivir en santidad. Guíanos por tu Espíritu Santo. Queremos vivir la vida que te agrada. Obra en los amigos, revelándoles tu nombre, tu evangelio, para que se arrepientan, se conviertan y tú los salves. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. Los amo de corazón. Igualmente a los amigos. Que la paz del Señor esté con ustedes.